El envejecimiento, vamos a decir que el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de gran variedad de daños moleculares o celulares a lo largo de la vida o del tiempo que transcurre, lo que lleva a un descenso gradual de la capacidad tanto físico, mental, ¿no? A aumento del riesgo de enfermedad y finalmente a la muerte, ¿no? Esto nos indica, según la OMS, ¿no? Eh, que, por ejemplo, en el envejecimiento hay algunos cambios que podemos mencionar, por ejemplo, el cambio físico, cognitivo y emocional. En el cambio físico, podemos mencionar que a medida que la persona va aumentando de edad, también va cambiando las características físicas, tanto en la piel, que se vuelve más seca, ¿no? Más frágil, y expresiones de la piel, ¿no? El cabello que va en la edad adulta, a veces van perdiendo el cabello bastante, que ya no va realizando el mismo crecimiento. La masa muscular, ya como les iba indicando que por problemas o por el envejecimiento también biológico, entonces hay problemas, por ejemplo, que podemos indicar, ¿no? En la alimentación, que el adulto mayor a veces ya no se va a poder alimentar con normalidad, va a tener ciertos problemas. Entonces, puede haber, por ejemplo, la masa muscular disminuida, ¿no? Los huesos se vuelven más delicados, ¿no? Con cualquier golpe pueden ocasionar alguna fractura, ¿no? En los cambios cognitivos, por ejemplo, la memoria, ¿no? Que ya un poquito ya se van olvidando ciertas situaciones, la atención, la velocidad de procesamiento, que a veces los adultos mayores ya no nos entienden lo que les vamos explicando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la comunicación activa, es esencial en esta etapa, ¿no? El lenguaje, que algunos ya no van a poder detallar a lo que se refieren, van a tener problemas en la comunicación. Posteriormente estamos con los cambios emocionales, por ejemplo, como los cambios de humor, aislamiento social, dificultad para adaptarse a los cambios, ¿no? Entonces, el envejecimiento parte de aquí. Pero tomar en cuenta que no todas las personas envejecen al mismo ritmo. Cada persona envejece a su propio ritmo. Esto eh, es debido al estilo de vida que llevó también la persona anteriormente, ¿no? Por ejemplo, esto repercute desde el estado de la gestación. Por eso la enfermera lo que realiza es la promoción y prevención, ¿no? De los cuidados también en la gestación. Si una madre está gestando, tiene que tener bastante cuidado porque desde ahí es donde el ser humano eh, va ir repercutiendo en el crecimiento y el desarrollo, ¿no? A lo posterior en la edad adulta. Si la mamá va a tener una buena gestación, buena alimentación, cuidado, ¿no? Entonces el bebé va a nacer adecuadamente, sin ningún problema, ¿no? Patológico, entonces va a estar más sano, ¿no? Entonces va a ir creciendo adecuadamente. Además, el niño tiene que hacer sus controles de rutinarios, ahí también se evalúa. También el cuidado, ¿no? Tanto en la niñez, adolescencia, juventud, el estilo de vida, ejercicio saludable, alimentación saludable,
entorno saludable, familias saludables, ¿no? Entonces, desde ahí, el paciente, por ejemplo, va a influir muchísimo en la vejez. A los 60 años, la persona que se ha cuidado bastante, con todos estos cuidados que se mencionó, entonces posiblemente lleve un envejecimiento sano, ¿no? Entonces disfrute de su envejecimiento, no esté adoleciendo de alguna patología. En cambio, algunos adultos mayores sí van a estar con problemas patológicos y esto desde, por ejemplo, que repercute desde su niñez, adolescencia, juventud, ¿no? Porque no lo ha cuidado su organismo acorde con lo que se mencionó, ¿no? Y algunos, por ejemplo, van adquiriendo algunos problemas en la edad adulta recientemente, ¿no? Entonces, para ello hay que prevenir y hay que educar a nuestra población. Acá tengo, por ejemplo, en el cuadrito, algunos cambios físicos en el envejecimiento. Podemos mencionar, por ejemplo, eh, en lo dermatológico. Por ejemplo, en el estado físico, dermatológico y cutáneo, podemos indicar que hay una disminución de la elastina, colágeno, vasos sanguíneos, ¿no? Generalizado. Entonces, por ejemplo, lo que va a ocasionar, lo que va a ocasionar, por ejemplo, es la lentitud de la cicatrización de herida en los pacientes, la pérdida de grasa cutánea, pérdida de la melanina, ¿no? O presencia, y esta pérdida de melanina va a provocar la presencia de canas, ¿no? Aumento del vello facial en la edad adulta. Posteriormente también vamos a tener problemas del sistema osteomuscular. Entonces, ¿qué va a generar en este caso? Por ejemplo, pérdida de la masa ósea, osteoporosis, cifosis dorsal, rigidez de las articulaciones, pérdida de la fuerza muscular, ¿no? En el sistema urinario, por ejemplo, en las mujeres, la vagina se va a hacer más pequeña, va a ser menos elástica y va a estar menos lubricada, resequedad. Y eso va a ocasionar algunos problemas de infección, ¿no? En los hombres, por ejemplo, los testículos pequeños, erecciones más lentas y agrandamiento de la próstata, ¿no? Entonces, en las mujeres también, en el sistema urinario, por ejemplo, a veces la vejiga también va descendiendo debido a cómo también ella ha tenido tal vez algunos partos, ¿no? Es uno de los factores también predisponentes a estos problemas que pueda ocasionar en el sistema urinario. Y posteriormente el sistema respiratorio. Por ejemplo, en algunos pacientes va a haber una disminución en la expansión torácica durante la inspiración, lo que va a disminuir la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces va a haber acumulación de secreciones y esto debido al reflejo de la tos. Sistema digestivo. En el sistema digestivo, por ejemplo, puede ocasionar disminución en el tono muscular, abdominal, movimientos peristálticos, ¿no? De los intestinos, funcionalidad del hígado y vesícula biliar. Entonces, pérdida de piezas dentales, ¿no? Entonces, esto va a contribuir bastante a que el paciente a veces ya no se alimente de manera adecuada, pueda ocasionar problemas de desnutrición, bajo peso, ¿no? En el sistema cardiocirculatorio va a haber acumulación de grasas en las arterias, pérdida de grosor y elasticidad de las arterias,
válvulas del corazón gruesas, ¿no? Y rígidas. Entonces, esto debido al el colesterol, porque ya el organismo del paciente ya no realiza las mismas actividades rutinarias, ¿no? Entonces, puede haber uno estos cambios tanto en el envejecimiento. También podemos mencionar, por ejemplo, hay dos tipos de envejecimiento en cuanto a los diferentes tipos que se han establecido según la OMS, ¿no? Podemos indicar el envejecimiento normal o fisiológico. En esto, por ejemplo, podemos indicar en el envejecimiento normal o fisiológico es en el que la huella de paso del tiempo produce cambios biológicos, fisiológicos y sociales normales, ¿ya? Entonces, eso es lo que eh, va a producir en la edad adulta. O sea, fisiológicamente desde los 60 años va a ir envejeciendo, ¿no? Con el transcurso de los pasos, tanto en lo biológico, físico y social. Patológico, en el que, por ejemplo, en lo patológico podemos mencionar en el que la persona deja huella del paso del tiempo y se le añade repercusiones o daño, por ejemplo, como patologías en el paciente, ¿no? Está de 60 años y con problemas patológicos como diabetes, hipertensión arterial, osteoporosis y varios otros problemas que se puedan ocasionar. El envejecimiento también tenemos óptimo, en donde se maximiza la calidad de vida. A este envejecimiento se le conoce como envejecimiento activo. Han visto ustedes algunos ancianos, ¿no? Están disfrutando en la edad de su envejecimiento, ¿no? Están más activos, más concentrados, no tienen problemas de ningún paso según a sus cambios que estarían presentando. Los factores que influyen en el envejecimiento siempre van a ser la genética, ¿no? Eh, También podemos tomar en cuenta, por ejemplo, el envejecimiento se va realizando a partir, por ejemplo, de que el paciente sí tenía problemas o consumía tabaco, los rayos solares, la contaminación, la falta de sueño, el estrés, la alimentación, la temperatura, van a contribuir bastante al envejecimiento. El estilo de vida, ejercicios, ¿no? Alimentación, entorno social, ¿no? Enfermedades crónicas. Podemos mencionar, por ejemplo, en las enfermedades, podemos indicar mmm, como la hipertensión, diabéticos, nuestros pacientes que más anteriormente, antes de llegar a los 60 años, hubiesen tenido. Entonces, esto se va a prolongar más y posiblemente se va a acceder a otros riesgos o a otros problemas patológicos asociados con aquello. Entonces, esos serían algunos factores que se presentan en el envejecimiento. También la OMS ha clasificado esto, ¿no? En dos grupos. Por ejemplo, el grupo del adulto mayor, que lo tenemos de 60 a 64 años. El geronto es de 65 a 69. El longevo de 70 a 79 y el centenario sería más de 100 años, ¿no? También podemos clasificar según la OMS por la valoración clínica del adulto mayor, ¿no? Mediante la valoración clínica se clasifica en funcional 1, mental 2, social 3 y físico 4. Las categorías son, por ejemplo, funcional 1 es saludable, mental 2 es que ya presenta alguna enfermedad,
Social 3 es que tiene alguna fragilidad y físico 4 geriátrico directamente con alguna patología y es complejo, ¿no? Acá vamos a tomar en cuenta algunas categorías, por ejemplo, saludable, en un paciente saludable, nuestra función como enfermería solamente es la promoción, prevención de la salud y atención primaria, ¿no? Entonces, podemos mencionar también eh, en lo que es el enfermo. En un paciente con problemas que presente enfermedad, ¿no? Lo que tendríamos que tomar en cuenta es la asistencia, enfermera asistencial en la rehabilitación, tanto en la prevención, ¿no? Como atención primaria ya especializada a este paciente. En lo frágil, ¿no? En la fragilidad, por ejemplo, solamente es la prevención de riesgo de caída, ¿no? Prevención de algunas situaciones que vamos a tomar en cuenta, como el ambiente, el entorno donde se encuentra el paciente, para evitar algún problema. Y posteriormente es la atención primaria especializada, ¿no? En el geriátrico complejo, ya la atención va a ser más asistencial y de rehabilitación. Va a ser una atención más especializada, ¿no? Con un cuidado específico. Acá tenemos, por ejemplo, el cuadrito de la persona mayor adulta enferma. Entonces, cuando la persona mayor adulta enferma presenta alguna patología, por ejemplo, podemos mencionar que este va a tener deficiencias, ¿no? Eh, ¿No? Y a partir de la deficiencia va a tener limitación funcional. Y posteriormente a esta limitación funcional, que ya no va a poder realizar nada, va a ser más dependiente. Entonces, por ejemplo, en la patología está basado más en los factores de riesgo, como estilos de vida, sociodemográficos, o ¿no? Y en la deficiencia podemos decir algunos recursos, cambios o actividades que realiza y recursos extraindividuales de habilitación física. Entonces, eso es lo que la persona enferma va a requerir cuando ya esté en estos 4 puntos, ¿no? Patológica, deficiencia, limitación funcional y dependencia. O sea, directamente cuando un paciente tiene una enfermedad patológica, ya se vuelve más deficiente. Posteriormente ya hay limitación funcional y posterior a eso se convierte en dependencia. Es lo que queremos evitar como enfermería, ¿no? Lo que tenemos que hacer en estos pacientes, por ejemplo, es mantenerlos activos, tanto físico, social y mental. En lo físico podemos realizar actividades recreativas, ¿no? Entonces, en lo social, por ejemplo, podemos hacer voluntariado o actividades remuneradas. Por ejemplo, actividades culturales que puedan participar, políticas y sociales, ¿no? En lo mental, por ejemplo, podemos tomar en cuenta actividades educativas de formación, ¿no? Compromiso comunitario y familiar. Ahí está. Yéndonos a las siguientes preguntas. Acá tenemos unos ejercicios de comprensión en el envejecimiento. Vamos a un poquito enmarcarnos en estas preguntas. Queridos colegas, les pediría por favor que puedan responder a las preguntas siguientes. En estas preguntas, por ejemplo, yo les indico, hay ejercicios de comprensión. Instrucción. Lea atentamente cada afirmación y marca con una X la opción que consideres correcta. En la pregunta 1 la afirmación es el siguiente. Entonces decimos, el envejecimiento es un proceso, inciso A, uniforme
y predecible en todas las personas. Inciso B, individual y variable, influenciado por factores genéticos y ambientales. Inciso C, exclusivamente relacionado con el deterioro físico. Vamos respondiendo a la primera pregunta, por favor. ¿Cuál creen ustedes que es el envejecimiento es un proceso? ¿El inciso A, B o C? El inciso A es el uniforme y predecible en todas las personas. El B es individual y variable, influenciado por factores genéticos y ambientales. El inciso C, exclusivamente relacionado con el deterioro físico. Pueden responder, queridos colegas, a las preguntas que les dejé en pantalla en los mensajitos de chat. En el punto 2, vamos a irnos con la pregunta 2. Nos vamos con la pregunta 2. Las teorías del envejecimiento buscan explicar la causa exacta del envejecimiento, inciso A. Inciso B, los procesos biológicos, psicológicos y sociales involucrados en el envejecimiento. Inciso C, ¿cómo prevenir el envejecimiento? La pregunta 2, por favor, pueden ir llenando y les voy a ir dando las respuestas a continuación. La respuesta de la pregunta 1 es la B, todos los que respondieron. La B. Ahora nos vamos a la siguiente respuesta. A la siguiente pregunta dice, los factores que influyen en el envejecimiento saludable incluyen, inciso A, la genética, el estilo de vida y el entorno social. Inciso B, únicamente la genética. Inciso C, únicamente el estilo de vida. El inciso A es la respuesta correcta. Tenemos otras preguntitas. No sé si podrían tal vez responderles. Y acá tenemos el envejecimiento saludable se refiere a, inciso A, alentar a las personas mayores a mantenerse activas y socialmente comprometidas. Inciso B, prolongar la vida a cualquier costo. Inciso C, evitar enfermedades crónicas. Ahí estamos con la respuesta correcta. De igual manera es el inciso A, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar. Ahora sí. Ya estamos, por ejemplo, con acá, por ejemplo, el objetivo de este curso es tomar en cuenta que nosotros vamos a obtener, ¿no?, algunos conocimientos, habilidades en la práctica diaria donde lo vamos a realizar. Entonces, este curso se ha diseñado más que todo para el ámbito de enfermería, ¿no?, en el manejo de los pacientes geriátricos, ¿no?, que el día de ayer estuvimos viendo las diferencias, ¿no?, de pacientes geriátricos que también tenemos sanos, ¿no? Que lo estábamos clasificando en ancianos sanos, ¿no? Y también con problemas patológicos. Entonces, como hemos indicado el día de ayer, la vejez es distinto, ¿no? Cada persona tiene el ritmo, cómo va a ir envejeciendo. Y esto realmente repercute desde el proceso de la gestación, ¿no? El transcurso del crecimiento y desarrollo de la persona y el estilo que lo lleva, ¿no? Ya sea el estilo lo de vida, en este caso podemos
indicar, por ejemplo, el ejercicio, la alimentación, el estilo de vida social, también el entorno donde se encuentra la persona, eh, es la que coadyuva bastante en un envejecimiento a lo largo de su trayecto, ¿no? De vida. Entonces va a coadyuvar todo aquello si nosotros tenemos una buena alimentación, buen cuidado, buena higiene, eh, buen ejercicio, ¿no? En el transcurso de nuestra vida y evitamos también algunas contaminaciones, ¿no? Que vivimos en menos riesgo. Entonces también el proceso del envejecimiento va a ser distinto en relación a otra persona. Ejemplo, por ejemplo, una persona que no se alimenta bien, no se alimentaba bien ni durante la gestación ni en el proceso del transcurso que es ideal en el niño, adolescente, ¿no? Que haya esta alimentación y este cuidado adecuado. Entonces, no ha pasado por estos cuidados, entonces es más probable que esta persona llegando a lo que es la adultez vaya presentando algún problema, ¿no? En este caso podríamos mencionar tal vez algún problema patológico, alguna enfermedad de base y posteriormente también va a estar la vejez con ello, ¿no? Entonces también teníamos en cuenta eh, que la enfermera, por ejemplo, que la enfermera se va a encargar, ¿no? De prevenir mediante la educación y promoción de la salud, ¿no? A estas personas que realmente nos necesitan de nuestra colaboración, ¿no? Que sea humanitario. Por eso el día de ayer les estaba mencionando que la enfermera realiza lo que es la función más asistencial, ¿no? También investigativa en algunos casos, según lo requiera el paciente. Entonces vamos a empezar indicando aquello, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la enfermería va trabajando, ¿no? Con nuestros pacientes que los requieren, ¿no? Entonces, también cabe mencionar que el día de ayer estuvimos hablando, ¿no? Y recordando las valoraciones. La valoración de enfermería es algo muy esencial que la enfermera debe tomar muy en cuenta al momento de diagnosticar al paciente para poder planificarse e intervenir algunos cuidados de enfermería que se pueda proporcionar al paciente. Entonces, es esencial que la enfermera sepa reconocer entre los datos objetivos, subjetivos, como el día de ayer estuvimos mencionando, y posteriormente a ello también reconociendo algunos patrones que puedan afectar la situación de salud del paciente, ¿no? Entonces, siendo así, entonces iniciamos y continuamos con nuestro curso con la segunda parte que estuvimos quedando en lo que es el protocolo de atención de enfermería en el adulto mayor, ¿no? Y antes de ingresar a este puntito, les doy la bienvenida a todos ustedes. Ahí están nuestras queridas colegas saludándonos. Un cordial saludo a todos y estaremos esta noche también pues participando. Por los mensajitos del chat ustedes pueden consultar algunas preguntas, pueden responder a algunas respuestas. Como el día de ayer estuvimos abordando lo que es la temática y estuvimos también realizando algunas preguntas, ¿no? Dirigidas hacia ustedes, queridos colegas. Entonces, esto más que todo para que lo vayan integrando y verificando bien que todo lo que estamos abordando el día de hoy, ustedes lo lleven a la práctica, ¿no? Tanto a la práctica clínica también como a la comunitaria, ¿no? Entonces, como el día de hoy hemos quedado, vamos a ingresar a lo que es la partecita de protocolo
de atención en enfermería en el adulto mayor. Entonces, ustedes mencionarán qué es un protocolo. Como todos bien sabemos, un protocolo de atención de enfermería en el adulto mayor incluye técnicas y cuidados que abordan las necesidades físicas, tanto emocionales, sociales, espirituales de esta población, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta, por ejemplo, algunos cuidados técnicos, ¿no? Por ejemplo, administrar medicación, controlar la alimentación e hidratación del paciente, vigilar la piel, uñas y ojos, cuidar el aseo, mantener la higiene del sueño y aplicar medidas para controlar el dolor. El día de ayer les estaba mencionando también que, por ejemplo, nosotros como enfermería realizamos, ¿no? El cuidado de atención según las necesidades básicas del paciente, ¿no? El paciente y el ser humano, ¿no? Podemos llamarlo así. Estas necesidades básicas van en relación a lo que nos dejaron las pioneras como Virginia Henderson y Dorothea, ¿no? Anderson, las cuales estuvieron también indicándonos, ¿no? Todas las necesidades en base a los patrones que tiene el ser humano, necesidad de alimentación, movilización, eliminación, higiene, que es muy importante, y a partir de aquello vamos a proporcionar nosotros ciertos cuidados de enfermería, ¿no? También podemos mencionar cuidados de la piel. Sabemos bien que el adulto mayor tiene un problema, ¿no? En estos casos, que la piel se vuelve mucho más sensible, que la piel a veces, ¿no? Por algún motivo puede estar con problemas de lesiones, ¿no? Entonces hay que ir controlando todo esto y hay que siempre mantener lo que es hidratada en la piel con algunas cremas, ¿no? Usar ropa adecuada, evitar también hematomas en el cuerpo del paciente, y también hay que tomar en cuenta la actividad y reposo. Como enfermeras debemos valorar la necesidad de desarrollar actividades de la vida diaria, incentivar al ejercicio moderado y educar sobre el equilibrio entre la actividad y reposo. Entonces, para nosotros, por ejemplo, esto es una de las actividades que vamos a ir realizando como personal de salud, ¿no? También indicar, por ejemplo, que en algunos casos nuestro paciente, ya llegando a la edad adulta mayor, va a tener algunos problemas, por ejemplo, como la fragilidad. Los adultos mayores, ya llegando a una cierta edad, ya no pueden caminar, a veces se vuelven más lentos, pierden el equilibrio, ¿no? Tienen tendencia a las caídas, y a veces estamos con indicarnos con directamente la caída. Y esto lo que va a ocasionar, por ejemplo, a nuestro paciente es algún problema, ¿no? De alguna fractura, ¿no? Y alguna lesión que se puede realizar en nuestro paciente. Entonces, estas lesiones al paciente también pueden provocar, por ejemplo, alguna dismovilidad, ¿no? Entonces el paciente ya no se va a mover adecuadamente, va a perder esa movilidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar, que cuando el paciente esté en esta situación de inmovilidad, entonces también se realice ciertos cuidados de enfermería, ¿no? Porque a partir de que este paciente no se movilice adecuadamente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, podemos indicar mmm, que puede presentar unos otros problemas que lo van a relacionar también.
¿no? Y que pueden ser esto como ejemplo las úlceras por decúbito, que generalmente en una mayoría de las personas mayores van presentando, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en este área, ¿no? Y también algunos pacientes tienen problemas, por ejemplo, biológicos. En estos problemas biológicos podemos encontrar, por ejemplo, problemas como la incontinencia urinaria, fecal. Algunos pacientes tienen problemas como, por ejemplo, la disuria, poliuria, ¿no? Oliguria. Entonces, va a ser afectado esta parte de su órgano. De igual manera, algunos pacientes tienen problemas de estreñimiento, ¿no? O algunos otros pacientes ya no pueden alimentarse adecuadamente. Entonces, para todo esto, la enfermería va a diagnosticar, posteriormente va a planificar y va a realizar cuidados de intervenciones de enfermería a cada paciente según la necesidad que requiere. Ahora, en este cuadrito que ustedes están viendo, vamos a ver, por ejemplo, los síndromes geriátricos y vamos a mencionar, por ejemplo, vamos a indicar que entre los síndromes geriátricos está la inmovilidad, ¿no? Eh, los síndromes geriátricos son un conjunto de manifestaciones clínicas, ¿no? Estas manifestaciones clínicas se presentan en los adultos mayores, ¿no? Entre los más comunes que se encuentran, por ejemplo, es la inestabilidad. Eh, Presentan, por ejemplo, caídas repentinas, involuntarias, que pueden ocurrir pérdida con incontinencia temporal, ¿no? También pueden producir, por ejemplo, incontinencia urinaria, que la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de la orina que puede generar problemas sociales e higiénicos. La inmovilidad es la reducción de la capacidad para moverse o caminar. El deterioro cognitivo es la pérdida de funciones mentales más superiores, ¿no? Otros síndromes geriátricos podemos decir, por ejemplo, la fragilidad física, como la depresión, la polifarmacia, aislamiento social, delgadez, déficit sensorial, estreñimiento, ¿no? También podemos indicar que entre los síndromes geriátricos también se pueden presentar manifestaciones atípicas de enfermedades en las personas adultas mayores. Esto generalmente van a ser originadas por la interacción de alguna enfermedad con alta prevalencia en su edad, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar también para evitar algunos problemas de incontinencia urinaria, se recomienda siempre realizar actividad física, evitar el estreñimiento y trabajar también el suelo pélvico, ¿no? Eh, para, para tratar, por ejemplo, algunos síndromes de inmovilidad, también hay que mejorar la coordinación del equilibrio, mejorar la capacidad del esfuerzo de resistencia. Entonces, en un momentito nosotros vamos a ir ingresando a cada una de estas explicaciones. Acá tenemos, por ejemplo, la aparición de los síndromes geriátricos, por ejemplo, debido a una inmovilidad, puede, perdón, a una fractura de cadera, que esto se puede realizar en el paciente mediante una caída, y esto es lo que va a producir una inmovilidad, ¿no? Y la fractura también puede producir al paciente un síndrome confusional. Podemos indicar también debido a una caída, ¿no? Tenemos el síndrome de inmovilidad. Podemos mencionar, por ejemplo, en el síndrome de inmovilidad tenemos dos tipos. Por ejemplo, la relativa, ¿no? Cuando decimos relativa, cuando, por ejemplo, el paciente aún puede movilizarse, ¿no? Pero con algunos apoyos de sujeción. Entonces, o con ayuda. A esto lo vamos a llamar relativa, ¿no?
absoluta. Ya en la absoluta es cuando el paciente definitivamente ya no puede movilizarse, ¿no? Por alguna situación que pueda tener tal vez el paciente, ya sea enfermedad o problema que se haya originado por alguna caída, ¿no? Algún problema que haya generado. Entonces, esta ya no se va a movilizar, lo que va a hacer que el paciente tal vez en algún momento se vuelva más dependiente del entorno que los rodea. En este caso podríamos mencionar la familia, ¿no? Eh, También podemos mencionar, por ejemplo, tal vez algún personal de salud o cuidador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos, por ejemplo, en estos casos? En estos casos, lo que la enfermera debe realizar siempre es, por ejemplo, los masajes, ¿no? Los cambios posicionales, eh, que sí o sí nosotros tenemos que ir realizando para evitar algún problema y más que se genere con más frecuencia en el paciente, ¿no? Entonces, también hidratación de la piel, cuidados de higiene, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir proporcionando. Ya que las personas mayores, por ejemplo, a medida que van envejeciendo, son muy heterogéneas, ¿no? Por ejemplo, para nosotros va a ser un reto para la atención a la persona mayor, además de que esta persona mayor, por ejemplo, pueda presentar con frecuencia los síndromes geriátricos a cualquier edad adulta, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en personas que superan a los 80 años, las personas se vuelven más frágiles en situaciones agudas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar los signos y síntomas, la afectación en la calidad de vida, si estas son prevenibles o no, ¿no? Para motivar a un cuidado y también abordaje geriátrico, ¿no? Que es imprescindible para la prevención y el diagnóstico y tratamiento, ¿no? De estos síndromes. Aquí tenemos, por ejemplo, las caídas. Generalmente las caídas en personas mayores de 65 años, por ejemplo, sufren bastante. ¿Por qué? Porque a partir de esta edad hay un deterioro cognitivo leve en el paciente y lo que supone, por ejemplo, un rendimiento mental por debajo de lo esperado. Puede definirse como la alteración, ¿no? De algunos dominios de cognición. Entonces, se considera también que la pérdida de cognitiva altera en gran mayoría, ¿no? A lo que es el rendimiento también en la deambulación de la persona, ¿no? Entonces, en algunos casos, el paciente lo que va a provocar es un riesgo de caída debido a ello también, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir evitando en nuestras personas adultas mayores. Ahora, también podemos mencionar, por ejemplo, que hay algunos factores eh, que condicionan a tener caídas, ¿no? Por ejemplo, como les estaba mencionando, los neurológicos, los cardiovasculares y algunas otras causas. Esto por factores extrínsecos, ¿no? Por ejemplo, la persona debe tomar en cuenta que debe tener barandales de sujeción, debe utilizar el timbre para poder movilizarse, porque también hay que tomar en cuenta la administración de medicamentos, ¿ya? Ya que la administración de medicamentos también es algo importante que debemos realizar,
¿no? Porque algunos medicamentos ocasionan algún problema, ¿no? Efecto adverso en el paciente. Entonces, lo que va a contribuir también es a un problema, ¿no? ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar en el medicamento? Siempre la función, los efectos secundarios y el nombre, ¿no? Además de eso, también hay que, pacientes que están totalmente inmóviles, que no se pueden movilizar, hay que realizar la prevención, ¿no? De higiene. Hay que cambiar al paciente, por ejemplo, cada 2 horas, bañarlo, higienizarlo, hidratarlo la piel, ¿no? Eso va a contribuir bastante al cuidado. También cambiar el pañal si lo requiere y si lo necesita. Tal vez realizar ejercicios mediante sugestiones, ejercicios también lo que va a ayudar a mejorar también la movilidad del paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Y acá les muestro lo que es un cuadrito que todos deberíamos tomar en cuenta al momento de trabajar con nuestros pacientes, ¿no? Esto generalmente con los pacientes que tienen un riesgo de caída. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Porque en estos pacientes podemos mencionar que puede haber factores de riesgo. Por ejemplo, cuando hay algún problema en el paciente para prevenir el riesgo de caída, lo que tenemos que realizar o verificar es la limitación física, ¿no? Si el paciente se camina solo, con apoyos, o ya no puede movilizar algunos miembros, ¿no? El estado mental también tenemos que valorar bastante. El estado mental, debido a que este también puede provocar algún riesgo de caída en el momento de la afectación al paciente, ¿no? Tratamiento farmacológico. Algunos fármacos provocan estos problemas en nuestro paciente. Entonces, hay que evitar, ¿no? Y también los problemas socioculturales eh, y algunos factores, por ejemplo, de riesgo que pueda presentar el paciente. Entonces, ¿cómo evaluamos? Lo puntualizamos, por ejemplo, para la limitación física estamos con 2, el estado mental 3 y el tratamiento farmacológico 2. Los problemas socioculturales 2 y sin factor de riesgo 1. Total, me va a puntualizar los 10 puntitos, ¿no? Sin factores de riesgo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el cuadrito de la mañana, la tarde y la noche. Entonces, hay que ir evaluando aquello. A veces la limitación física en el paciente solo se puede dar tal vez por las mañanas y por las tardes y por las noches tal vez está con normalidad, ¿no? Por algún problema que tenga. El estado mental de igual manera, ¿no? Acá en el cuadrito les muestro los puntos y código para la clasificación de riesgos. Por ejemplo, para clasificar algún riesgo, ¿no? De caída generalmente tenemos 3 escalitas, una escalita, perdón. Esta escalita se va a tomar en cuenta de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Los puntos que se va a tomar en cuenta es de 4 a 10, de 2 a 3 y de 1. El color, el color siempre va a estar rojo, de alto riesgo, el de mediano riesgo amarillo y el de bajo riesgo verde. ¿Por qué nosotros queremos identificar de esta manera a nuestro paciente? Nosotros en el área hospitalaria a veces contamos con bastantes pacientes que siempre se nos va a ir alguna información de cada uno de ellos. Entonces es importante que lo vayamos colocando con estas características de color para poder también realizar los cuidados de enfermería y planificar algunos cuidados también, ¿no? Entonces eso nos va a permitir realizar el trabajo adecuado.
Acá tenemos, por ejemplo, los criterios de calificación y descripción. La limitación física, que tiene una calificación de 2, presenta cualquier factor de riesgo señalado como limitante. El estado mental alterado, que tiene una calificación de 3, presenta factores de riesgo para el estado mental alterado. Y el tratamiento farmacológico, que tiene una calificación de 2, requiere o inicia tratamientos con uno o más medicamentos de riesgo señalado. Los problemas de idiomas socioculturales, que tienen una calificación de 2, habla otro idioma o dialecto o presenta problemas que dificulten la comunicación. Sin factores de riesgo es 1, no presenta ningún factor de riesgo anterior, pero está hospitalizado, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, la alteración del sueño. Por ejemplo, podemos indicar el insomnio, ¿no? Mayormente en el adulto mayor se presenta este problema, ¿no? El insomnio es un trastorno en el que el sueño se aprecia como insuficiente, insatisfactorio o no reparador, ¿no? Sus consecuencias incluyen fatiga, trastornos de concentración en la atención, cognición, en el rendimiento de las actividades de la vida diaria y a menudo son alteraciones anímicas que presenta el paciente, ¿no? Entonces, esta alteración del paciente, por ejemplo, nos trae algunos problemas que son frecuentes en los adultos mayores. Por ejemplo, los médicos recomiendan que los adultos deben dormir de 7 a 8 horas todas las noches. En el caso de los adultos mayores, el sueño es menos profundo y más entrecortado que el sueño en las personas más jóvenes, ¿no? Entonces, una persona de 70 años, por ejemplo, es que esta persona puede ser sana, puede despertarse muchas veces durante la noche sin que esto se deba a una enfermedad. Los trastornos de sueño, por ejemplo, eh, pueden deberse a cualquiera de las siguientes causas. Por ejemplo, puede deberse a la enfermedad de Alzheimer, consumo de alcohol, cambios en el reloj interno natural del cuerpo, lo que lleva que en algunas personas se duerman más temprano en la noche, o algunas enfermedades crónicas como por ejemplo insuficiencia cardíaca, ciertos medicamentos o hierbas que puede tomar el paciente, tal vez si el paciente está presentando alguna depresión o el paciente no es muy activo, tal vez el paciente está presentando un dolor a causa de su enfermedad, ¿no? Entonces, los síntomas que se pueden presentar, por ejemplo, para conciliar el sueño son dificultad para notar la diferencia entre el día y la noche y despertar en la madrugada. Despertar con frecuencia durante la noche, por ejemplo, debido a un problema de poliuria, ¿no? Podemos indicar también aquí. Entonces, esos podrían ser algunas alteraciones del sueño. También tenemos su clasificación. Podemos clasificarlo según el tiempo de duración, ¿ya? Por ejemplo, el insomnio transitorio, que dura menos de 4 semanas, el subagudo, que dura, por ejemplo, de 4 semanas a 3 o a 6 meses, y el crónico más de 3 a 6 meses. Según la severidad, por ejemplo, el insomnio leve casi cada noche con un mínimo deterioro de la calidad de vida, eh, o insomnio moderado e insomnio severo que se puede presentar, ¿no?
En la actualidad, por ejemplo, el adulto mayor se presenta con más desafío para el médico, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente se estima que para el año 2025 este grupo etario sea mayor que los menores de 15 años, ¿ya? Y con más frecuencia en lo que es el insomnio desencadenado, ¿no? Esto por consecuencias diurnas como irritabilidad, fatiga, somnolencia diurna, cefalea, ¿no? Debido a las consecuencias que trae el insomnio. Eh, Sin embargo, podemos mencionar, por ejemplo, que algunos pacientes están con tratamiento farmacológico que no llevan ningún riesgo, ¿no? La terapia, por ejemplo, lo que podríamos mencionar en estos pacientes es que sea cognitivo-conductual, por ejemplo, que incluya una higiene del sueño, cambio de las creencias y expectativas del paciente que se han mantenido en el tiempo, ¿no? Como una alternativa. En un segundo lugar, también podemos indicar que al menos 30 minutos durante 3 veces a la semana debería realizar algún ejercicio moderado, ¿no? Para fortalecer también la musculatura y mejorar el equilibrio, la marcha, disminuyendo así el riesgo de caída, ¿no? Entonces, por último, también podemos mencionar en resumen que el insomnio es un motivo de consulta más frecuente que debemos estar atentos a un riesgo de caída o depresión y accidentes. Para mejorar el sueño tenemos que tomar en cuenta las siestas que no pasen más de 3 de la tarde, reducir el consumo de té o alcohol, realizar alguna actividad física, ¿no? El paciente debe evitar tomar bebidas o bebidas como cafeína y tomar bebidas relajantes, mejor. Y también mejorar la práctica de relajación, meditación, escuchar música o sonidos de la naturaleza. Esto va a coadyuvar a mejorar bastante lo que es el sueño, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a los cuidados en el insomnio al adulto. Ahora, nos vamos a pasar a lo que es la fragilidad, ¿no? En el adulto. Entonces, acá, por ejemplo, podemos indicar que la fragilidad es un síndrome clínico que se presenta, ¿no? Y ha sido difícil de conceptualizar, ¿no? Algunos autores usan criterios diferentes, más o menos estandarizados. Por ejemplo, la mayoría de los autores concuerda en que la fragilidad es un estado asociado al envejecimiento que se caracteriza por una disminución de la reserva fisiológica o la que se ha llamado un estado de hemoestenosis, ¿no? Este estado se traduciría, por ejemplo, en que el individuo aumenta el riesgo de incapacidad, o sea, que hay una pérdida de la resistencia y una mayor vulnerabilidad a eventos adversos, ¿no? Lo que puede ocasionar la y mortalidad en el paciente. También podemos indicar, ¿no? A lo anterior, por ejemplo, podemos indicar que el envejecimiento se asocia a la fragilidad y es lo mismo hablar de fragilidad que de envejecimiento. Por ejemplo, son todos los adultos mayores frágiles que distingue a un adulto mayor, ¿no? Existen marcadores de fragilidad. ¿De qué sirve identificar individuos frágiles para responder a estas preguntas? El síndrome de fragilidad es un síndrome, ¿no? A lo largo de la historia que se ha usado por distintos criterios funcionales ya de dependencia básica en la vida diaria. Entonces, en estos últimos, por ejemplo, el criterio de síndrome de fragilidad incluye lo que es la pérdida de peso, ¿no? La pérdida de peso no intencional,
Por ejemplo, puede haber una pérdida de peso involuntaria de 4,5 kilogramos o más por cada año en el paciente. También, por ejemplo, puede haber sentimiento y agotamiento, ¿no? El- También debilidad medida por fuerza o presión. Por ejemplo, bajo nivel de actividad física o cansancio fácil a pocos esfuerzos, lentitud al caminar. Estos serían algunos indicadores en las personas frágiles de la tercera edad. También podemos mencionar, por ejemplo, que teniendo definido lo que es el síndrome, ha sido posible estudiar también las características fisiopatológicas con mayor precisión. Se ha descrito un ciclo de fragilidad, por ejemplo, esto más con la clínica, por ejemplo, de malnutrición crónica, disminución de la fuerza, poder de tolerancia y ejercicio, puede evitar el círculo vicioso y potenciar. También se considera, por ejemplo, algunos cambios fisiológicos asociados al envejecimiento que podrían ser centrales de origen del síndrome de disfunción inmune, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta que el anciano frágil, ¿no? Puede pasar por estos indicadores que se les está mencionando. Ahora sí, como les estaba indicando, una fragilidad va a estar relacionada a lo que es el gasto cardíaco, malnutrición, sarcopenia, fuerza muscular y movilidad, ¿no? Va a tener poca energía, velocidad menos velocidad en la marcha, ¿no? Entonces, lo que podemos tomar en cuenta es este cuadrito del fenotipo de Fried, que lo ha diseñado para evaluar este tipo de fragilidad, que nos dice que la disminución no intencionada va a ser mayor a 4,5 kilogramos o 5% del total en el último año y va a tener una puntuación de 1. Poca energía y resistencia, por ejemplo, sentía que todo lo que él hacía suponía un esfuerzo positivo, ¿no? Un punto. Poca actividad física, un punto, y la velocidad de la marcha, ¿no? Un punto. Todo esto se va a hacer la sumatoria y 0 puntos es que es robusto. De 1 a 2 puntos hay prefragilidad en el paciente y de 3 o más habría lo que es la fragilidad. Acá, por ejemplo, tenemos la prueba del balance, ¿no? Que en algún caso, por ejemplo, eh, lo hemos tomado en cuenta, ¿no? En el adulto mayor. Esto se refiere más que todo a cómo está la posición paralela, ¿no? Juntos o paralelos, digamos, en 10 segundos. La posición semitendum, que el talón de un pie contra el otro lado del dedo grueso y el pie esté dentro 10 segundos. La posición de tándem, que los pies estén alineados, el talón con el dedo grueso 10 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a sumar esto? Es la fatigabilidad. ¿Está usted cansado? La resistencia. ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? La deambulación. ¿Es incapaz de caminar una manzana? Y la comorbilidad tiene más de 5 enfermedades o de 11 crónicas establecidas. Y acá tenemos, por ejemplo, la prevención de caídas. Lo que tenemos que realizar, por ejemplo, en una prevención de caídas del adulto mayor, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? Las caídas podemos
indicar que, por ejemplo, se pueden tomar medidas como hacer ejercicio, revisar la vista y modificar el hogar. En la actividad física podemos realizar ejercicios, equilibrio, fortalecimiento como yoga, ¿no? Caminar a paso moderado y subir y bajar de las escaleras. Entonces, mantener también lo que es un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, eso va a ser algo que va a coadyuvar al paciente. Disminuye las caídas, facilita la realización de tareas diarias, aumentar la fuerza muscular, mejorar el bienestar psicológico, favorecer la densidad mineral ósea y mejorar la movilidad. ¿Cómo mejoramos la movilidad? Siempre con el ejercicio. ¿Cómo mejoramos la nutrición? Con la alimentación saludable. Y aquí tenemos, por ejemplo, un punto muy importante, que es la incontinencia urinaria en geriatría, más que todo vamos a ver. Entonces, podemos decir la incontinencia urinaria está considerada como uno de los principales síndromes geriátricos, ¿no? Eh, y está con una prevalencia elevada en la población anciana, que genera diversas repercusiones, tanto físicas, psicológicas, sociales y económicas, que influyen negativamente sobre la vida, ¿no? La incontinencia urinaria también tiene, por ejemplo, una clasificación. Por ejemplo, las urgencias, ¿no? En este caso vamos a tomar en cuenta los tipos de incontinencia. La incontinencia imperiosa, que es la pérdida incontrolada de orina en cantidades entre moderada, que se produce inmediatamente después de presentar una necesidad y urgencia de orinar. La incontinencia de esfuerzo es la pérdida de orina debido a aumentos bruscos en la presión intraabdominal, como toser, estornudar, ¿no? La incontinencia por rebosamiento es el goteo de la orina cuando la vejiga está demasiado llena. La incontinencia funcional es la pérdida de orina debido a un problema mental o a un impedimento físico no relacionado con el control de la micción. Las causas. Las causas es la debilidad del esfínter urinario o del muslo de la pelvis. Podemos indicar la obstrucción del camino de salida de la orina, espasmo, debilidad o hipoactividad de los músculos, falta de coordinación entre los músculos y problemas funcionales, ¿no? Entonces, algunos signos de alarma que puedan presentar, por ejemplo, es lesión en la médula espinal, por ejemplo, debilidad en las piernas o pérdida de la sensibilidad de las piernas, ¿no? Entonces, también esta, por ejemplo, incontinencia urinaria tiene su clasificación de urgencia, por esfuerzo y sin percepción del deseo miccional. Y aquí vamos a tomar en cuenta la de urgencia. La de urgencia es, por ejemplo, la forma más común en la que el paciente masculino mayor de 75 años presenta una pérdida involuntaria de orina y se presenta precedida por necesidad imperiosa de orinar, ¿no? La mixta es la combinación de ambos. Por ejemplo, es difícil de tratar, ya que al resolver algunas de las causas de la alteración de la micción, la mejoría del paciente no es totalmente ante la persistencia de los otros causales. La de esfuerzo es común en personas ancianas y supone probablemente la forma más común de incontinencia en mujeres menores de 75 años, ¿no?
sin percepción del deseo miccional. Ocurren, por ejemplo, sin poder relacionarlos con una situación concreta. Se relacionan con una situación de sobredistensión, ¿no? De la vejiga. Es muy rara, pero importante conocerla, ¿no? Porque esto nos va a contribuir también a algún problema de infecciones urinarias. Y aquí tenemos las repercusiones del adulto. Tenemos 4 esferas. La esfera económica, aumento de los costos económicos, por ejemplo, podemos decir el manejo, algunas complicaciones, ¿no? También podemos decir la esfera física, úlceras por presión, eritemas, infecciones urinarias debido a caídas, fracturas, ¿no? La esfera social, estrés en familia, amigos, cuidadores, ¿no? Y la esfera psíquica, depresión, aislamiento o dependencia. Tratamiento de la incontinencia urinaria. Hay que decidir el tratamiento más adecuado en cada paciente. Por ejemplo, hay que verificar la repercusión de la incontinencia, el tipo de incontinencia, las condiciones médicas asociadas. Hay que tener en cuenta preferencias del paciente, aplicabilidad del tratamiento y el balance también. Y tenemos algunas técnicas de modificación de conducta, técnicas conductuales. Por ejemplo, las medidas generales, las técnicas de modificación de conducta. Podemos indicar algunos tratamientos de las causas transitorias, tratamiento de la hiperactividad vesical, tratamiento de la incontinencia y tratamiento de la incontinencia por rebosamiento y algunas medidas paliativas. Dependientes del paciente, es de entrenamiento vesical, ejercicio del suelo pélvico y entrenamiento conductual. Dependientes del cuidador, entrenamiento hábito miccional, micciones programadas para ampliar instrucciones y consultar al médico tratante y factores que influyen en la implementación de las técnicas conductuales. Acá están algunos cuidados de enfermería para la incontinencia urinaria. Realizar ejercicios, por ejemplo, de Kegel, ¿no? Entonces, este ejercicio, por ejemplo, hay que cerciorarse de que la vejiga esté vacía, luego debe acostarlo o sentarle a su paciente. Apretar los muslos del suelo pélvico, ¿no? Apretando frecuentemente. Relaje los músculos y cuente hasta 10. Repita 10 veces, 3 veces al día, en la mañana, tarde y noche. Estos son los ejercicios para fortalecer también, ¿no? El suelo pélvico. Acá tenemos en el cuadrito un plan de cuidados. Por ejemplo, el síndrome de fragilidad del anciano está relacionado con el deterioro de la movilidad física, antecedentes de caída, enfermedad crónica y malnutrición. Y lo que tenemos que tomar en cuenta también es el diagnóstico del NANDA, que nos dice el NOC y el NIC, ¿no? Que es, por ejemplo, las caídas, los patrones de caídas en bipedestación, caídas caminando y caídas al ir al servicio. En el NIC vamos a indicar que vamos a identificar conductas y factores que ofrecen el riesgo de caída, identificar las características del ambiente que pueda aumentar la posibilidad de caída, ¿no? Sin garantía. Controlar
la marcha y el equilibrio y el cansancio deambulador. En el punto 12 del cuadrito vemos el síndrome de fragilidad del anciano relacionado por el deterioro de la movilidad física, el antecedente de caída, enfermedad crónica y malnutrición. En el NOC vamos a tomar en cuenta el estado nutricional, ingestión de nutrientes, ingestión calórica, proteica y vitaminas. En el NIC vamos a tomar en cuenta ayuda para ganar de peso, analizar las posibles causas del bajo peso corporal, controlar el consumo diario de calorías y proporcionar alimentos nutritivos de alto valor calórico contenido. También podemos indicar, por ejemplo, una incontinencia urinaria relacionada con la debilidad de la estructura pélvica. En el NOC vamos a decir la continencia urinaria reconoce la urgencia miccional, capaz de comenzar a interrumpir el chorro de la orina y vaciar la vejiga completamente. El NIC podemos tomar en cuenta, por ejemplo, el entrenamiento de la vejiga, determinar la capacidad de reconocer la urgencia de eliminación urinaria, mantener un registro específico de continencia durante 3 días para establecer el patrón de eliminación urinaria, llevar al paciente al baño o recordarle que orine en los intervalos prescritos. Hasta ahí, queridos colegas, para que vayamos con las preguntitas el día de hoy, por favor. Les dejo en pantallita las preguntas y dice así. Se los voy a ir puntualizando cada una para que tomen muy en cuenta y puedan, yo les voy a ir respondiendo. ¿Cómo promovemos la autonomía? Por ejemplo, nuestros pacientes a partir de los 60 años, algunos, no todos, ¿no? Necesitan, por ejemplo, algunos cuidados, ya porque pierden algunas funcionalidades, tanto biológicas, físicas, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos realizar es el ejercicio para evitar también que evitar algún movimiento que no se esté realizando adecuadamente. Por ejemplo, en lo cognitivo, si nuestros pacientes adultos mayores están totalmente ya queriendo olvidarse de algunas situaciones, ¿no? Entonces también el juego recreativo, ¿no? Armados de rompecabezas, lectura, ¿no? Música, es lo que va a ayudar a la autonomía y que no sean tan dependientes nuestros pacientes. Ya. Las estrategias que utilizaríamos para prevenir complicaciones, por ejemplo, serían la educación. Incentivar también a que los adultos mayores participen de los programas de salud, ¿no? Que vamos ofertando, que tenemos como programas. También, por ejemplo, coadyuvar en lo que es la alimentación saludable, sana, acorde a los requerimientos del paciente según la evaluación que vamos a realizar. También promover siempre los estilos de vida saludable para poder prevenir algunas complicaciones y mejorar la calidad de su vida. Ahí están, queridos colegas. Hemos estado participando con las preguntitas y nos vamos a pasar a un punto que es el delirio. El delirio también es una alteración aguda que afecta a lo mental, que se caracteriza por una disminución, por ejemplo, de la atención y de la conciencia. Se acompaña de cambios en las funciones cognitivas y en el ciclo del sueño y vigilia.
Las causas del delirio son múltiples, por ejemplo, pueden ser por infecciones urinarias, pulmonares, deshidratación, desnutrición, medicamentos, dolor, alteraciones del patrón sueño, estrés y enfermedades crónicas, pueden ser cardíacas, renales, hepáticas. ¿Cuáles son los síntomas del delirio? Por ejemplo, podemos indicar, entre uno de los síntomas del delirio es que el paciente pueda presentar, por ejemplo, más que todo problemas en en la cognición, ¿no? En lo mental. Entonces, el paciente no va a poder conciliar el sueño con normalidad en las noches, posiblemente en el día. Va a tener cambios en el estado de ánimo, las emociones. Puede ser que en algunos casos olvide, ¿no? Los días. Lo que tenemos que hacer con estas personas confusas, por ejemplo, seguir una conversación, responder a sus preguntas de forma apropiada, ¿no? Y cómo podemos prevenir, ¿no? El delirio en las personas. Eh, Nunca podemos decir qué es lo que nos está informando mal. Siempre hay que tratar de recordarle algunas situaciones. También, si tiene problemas del oído, también hay que buscar alguna alternativa, ¿no? Para evitar y solucionar algunas fallas que pueda presentarse en el paciente, y siempre la paciencia y la confianza en el paciente para mejorar también esta calidad, ¿no? de vida a nuestros pacientes. Por ejemplo, estimular cognitivamente. En este caso podemos orientar en espacios de tiempo y hay que promover la socialización, lectura, música, ¿no? Audición y visión, por ejemplo, asegurar que quien lo necesite disponga de audífonos o gafas en todo momento. La movilización precoz promueve la actividad física mínima 3 veces al día. La hidratación suficiente para evitar la deshidratación. Descanso nocturno y la revisión también de la medicación. En este caso, las drogas asociadas al delirio, podemos tomar en cuenta que algunos pacientes que consumen lo que es la morfina, la meperidina, ¿no? Algunos sedantes como el triazolam, alprazolam, los bloqueadores de las bombas de protones como la ranitidina, nisatidina y los antiparkinsonianos como la levodopa, amantadina, ¿no? Y los anticolinérgicos como la amitriptilina, la difenhidramina, la atropina y otros. Podemos indicar la digoxina, corticoides, el propanolol, que afecta bastante estas drogas a lo que es los problemas del delirio en nuestros pacientes. Las recomendaciones es tomar en cuenta la iluminación, permitir el uso de auxiliares auditivos y anteojos, detectar y manejar de forma adecuada el dolor, estimular la movilización dentro y fuera de la cama y evitar sujeciones mecánicas y restricción física. Tener una participación activa con los familiares, cuidadores, realizar actividades cognitivas estimulantes como la lectura, actividades manuales, solicitar la información para que el paciente y sus familiares conozcan sobre el delirio, reorientar al paciente de forma continua en el tiempo y espacio, por ejemplo, recordar fecha, horario en el calendario o el reloj y mantener una adecuada hidratación, detectar y tratar problemas de estreñimiento, ¿no? Que pueda presentar nuestro paciente. Algunas características acá vamos a tomar en cuenta que el paciente esté presentando deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo son, ay, perdón, se me fue.
Ahí vamos a continuar. Perdón. Ya, ahora sí. Vamos a continuar y vamos a indicar, por ejemplo, que el deterioro cognitivo, eh, un momentito, por favor. Sí, salió la pantallita y ya. Entonces, continuando con el tema, ¿no? El deterioro cognitivo, por ejemplo, podemos mencionar en distintos dominios conductuales neuropsicológicos, por ejemplo, que pueda presentar problemas en la memoria, orientaciones, lenguaje, conducta y personalidad. Por ejemplo, puede haber pérdida neuronal progresiva, atrofia cerebral, esto por algunos factores de riesgo como la edad avanzada, antecedentes familiares, ¿no? Que pueda ocasionar al paciente. Para el diagnóstico, nosotros tenemos unas escalitas, por ejemplo, la escala del mini mental, que lo vamos a ver más adelante, y el tratamiento, por ejemplo, medidas no farmacológicas. Por ejemplo, puede ser actividad física recreativa, ocupacional, correcciones de déficit sensorial, educación del cuidado. En lo farmacológico, indicada por el médico. Y también tenemos otro problema que es la demencia. La demencia es el deterioro crónico, global y habitualmente irreversible de la capacidad cognitiva. El diagnóstico es clínico. Se utilizan por lo general pruebas de laboratorio y de imágenes para identificar las causas tratables. El tratamiento es sintomático, ¿no? Entonces, las demencias pueden clasificarse también de varias formas. Una de ellas es el de tipo Alzheimer o no Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, pueden ser irreversibles o potencialmente reversibles. Entonces, acá lo vamos a ir conceptualizando. Tenemos 10 señales de alarma de demencia. Por ejemplo, puede haber pérdida de memoria, desorientación en tiempo y espacio, problemas de mantenimiento, secuencia de las cosas, cambios de ánimos y conducta, ¿no? Pérdida de la memoria, por ejemplo, cuando el paciente no se recuerda alguna situación, ¿no? O su nombre, o directamente la fecha de su nacimiento, o a las personas que lo rodean. Desorientación, cuando el paciente no sabe dónde está, ni el tiempo, ni el espacio, ni el lugar, ¿no? Problemas de mantenimiento, secuencia de las cosas. Por ejemplo, donde lo dejó sus llaves, donde están sus objetos, como la ropa, ¿no? Entonces, cambios de ánimo y conducta. Algunos pacientes se van a sentir tristes, alegres, deprimidos, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, se van a aislar. Dificultades realizando tareas familiares. Por ejemplo, en este caso, que ya no va a realizar las actividades diarias instrumentales, ¿no? En casa. El 3, problemas de lenguaje, por ejemplo, que ya no va a poder vocalizar adecuadamente o lo va a hacer más lentamente. Juicio disminuido o pobre, ¿no? Que cuando le pidamos alguna opinión, ya no lo va a poder realizar, ¿no? Va a tener algún problema al momento de realizar. El 7, guardar las cosas fuera del lugar. Por ejemplo, las verduras que lo guarde en el dormitorio, ¿no? Entonces, ya no va a tener o va a tener alguno de esos problemas. 9, problemas en relación visoespacial. No va a verificar bien, ¿no? Y el 10, el aislamiento de actividades sociales y de trabajo. Ahí está. Por ejemplo, acá tenemos los tipos de demencia. Entre los tipos de demencia podemos explicar, por ejemplo, algunos criterios.
como degeneración lobular frontotemporal, la demencia de Alzheimer, que es la neurodegenerativa, y la demencia vascular, enfermedad isquémica hemorrágica, la demencia por cuerpos de Lewy, deterioro cognitivo, y la demencia por alcoholismo, abuso de alcohol, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, en la enfermedad de Alzheimer se va a presentar pérdida de memoria, va a haber dificultad para recordar las cosas y al inicio normal y posterior depresión, ¿no? En la demencia, por ejemplo, vascular, hay un súbito caída o apatía, debilidad local, cognitiva y enlentecimiento, apatía, ansiedad y enlentecimiento, ¿no? En la demencia por cuerpo de Lewy, alucinaciones visuales, ¿no? Alucinaciones, depresión y delirios, ¿no? Y la demencia por alcoholismo también puede haber pérdida de memoria y afectación del lenguaje e insomnio o depresión. Ahora bien, ahí ya estamos pasando a lo que es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer produce un deterioro cognitivo progresivo. Se caracteriza por depósitos de beta y ovillos neuronales, ¿no? El diagnóstico es clínico. Se utilizan por lo general pruebas de laboratorio, imágenes. El tratamiento es sintomático y a veces pueden mejorar transitoriamente la función cognitiva. Los síntomas son la pérdida de alguna normalidad cognitiva, alteraciones cognitivas subjetivas, desorientación, pérdida de objetos, dificultad para recordar hechos recientes, imposibilidad para recordar datos simples, imposibilidad para vestirse sin ayuda y aparecen problemas de control de esfínteres y pérdida progresiva de la capacidad para hablar o comunicarse. Los síntomas del Alzheimer, ahí está, cambios de estado de ánimo. El paciente puede estar depresivo, aislado, hacer preguntas constantes y repetitivas, por ejemplo, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué día es hoy? Dificultad para recordar nombres y objetos. No va a poder recordar, ¿no? Alteraciones en las habilidades del lenguaje. Ya no va a poder realizar una fluida comunicación, ¿no? Va a tener alguna alteración. Desorientación en el tiempo, lugar, espacio y persona. Olvido constante donde coloca algunos objetos. El Alzheimer se caracteriza por 5 tipos, ¿no? Que es la afasia, dificultad para comunicarse, apraxia, dificultad para hacer movimientos, la amnesia, dificultad para recordar y agnosia, dificultad para reconocer. Anomía, dificultad para reconocer o recordar nombres de las cosas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la estimulación cognitiva a objetos. Lo que tenemos que hacer como enfermería es mejorar el funcionamiento cognitivo, enlentecer el proceso del deterioro y evitar la desconexión, aumentar la autoestima, minimizar el estrés, incrementar la autonomía personal, establecer las relaciones sociales, ¿no? Aumentar el autoestima de nuestro paciente. En el Alzheimer hay que establecer rutinas, por ejemplo, como horarios en la alimentación, aseo, medicación, espacios, ¿no? Y las personas. Todas las personas que se encarguen de atender al paciente deben esforzarse por mantener la independencia, dignidad de la persona enferma. Algunas actividades que podemos realizar, por ejemplo, son el ejercicio, la lectura, ¿no? El ejercicio que ayuda a mantener las capacidades físicas, ¿no? Y controlar la enfermedad crónica neurodegenerativa. La lectura con imágenes, hay que realizar actividades en grupo, actividades que fomenten su independencia, escuchar música, socializar con niños y jóvenes. Estas charlas estimulan la memoria y mejoran el estado de ánimo. En la prevención de enfermería, establecer una relación de confianza,
Educar a la familia y al paciente, hablarle más pausadamente, ¿no? Darle tiempo para que responda, proveer un ambiente tranquilo, supervisar la ingesta de alimentos y medicamentos, estimular al paciente y expresar sentimientos sin juzgar, estimular al paciente a interaccionar con otros, proveer refuerzo positivo y estimular mediante ejercicios cognitivos al paciente. Ahora, la comunicación con una persona de demencia. ¿Cómo debe ser la comunicación? Nosotros tenemos que realizar preguntas sencillas. ¿Tienes frío? ¿Te apetece salir? Utilizar un lenguaje simplificado. Por ejemplo, elige la camisa para mí. Al tiempo mostrarle una camisa azul y una blanca. No razonar ni no discutir con el paciente. No des lecciones, no le avergüences. Nunca digamos, ya te dije, repítelo las veces que sea necesaria al paciente. No hable con otros delante de la persona como si no estuviese. Nunca diga, pero no te acuerdas, ¿no? Hay que cambiar el no por el puedes, por el haz lo que puedas, ¿no? Esa es la idea, la comunicación de personal de salud a paciente. Y por último tenemos el Parkinson. El Parkinson es la enfermedad también es una enfermedad neurodegenerativa en la que se produce la muerte de las neuronas que regulan el movimiento. Los síntomas más frecuentes son temblores, rigidez, lentitud, movimiento, inestabilidad postural. Existen tratamientos farmacológicos que mejoran los síntomas y la evolución, pero no curan la enfermedad. Tenemos 5 estadios. En el primer estadio es la afección unilateral, estadio 2 bilateral, estadio 3 bilateral con alteración del equilibrio, 4 aumento del grado de dependencia y 5 dependencia total.